En 1925 fue sustituida la construcción de Bareque de la alcaldía municipal por una construcción de adobe. En un terreno interior estaba ubicada la cárcel. En 1928, sobre uno de los pasillos de la nueva alcaldía, se construye una torre de madera y lámina para un reloj de péndulo traído de Inglaterra. Empezó a funcionar el 18 de marzo y su campana sonaba cada media hora. Pero enmudeció en 1980, cuando su campana fue robada por miembros del ejército, durante la guerra. En 1928 también se funda la Sociedad de Obreros Dr. Antonio Robles, integrada solo por señores ya bastante adultos, entre los cuales estaban Carlos Guerra Campos, Héctor Adán Campos, Leandro Portillo, Raúl Portillo Mendoza, Alejandro Portillo, Ariosto de la O, Éntimo de la O, Timoteo de la O, Alfonso Leiva, Juan Leiva, Rafael Escobar, Saturnino Escobar, Máximo Andrés Sorto, Patricio Amaya, Balbino Rosendo Amaya, César Clemente Ceballos y otros. El 16 de febrero de 1930, don Fernando Portillo logra introducir a Ciudad Barrios un vehículo estilo Jeep, después de haber abierto espacio con herramientas como palas y piochas ayudado por unos mozos durante varios días, sobre la calle que pasaba antes por la cima del cerro, a salir ahí por la Pirita. En 1930 también fue empedrada la calle hacia el cementerio. Alrededor de 1956 se funda el Casino Juvenil, integrado solo por jóvenes, algunos de ellos universitarios para esa época. En 1934 fue construido el acceso a El Salto, se acondicionó la poza, se hizo el muro con su compuerta al fondo de la poza y los graneríos de los costados. También se arregló el acceso a El Suspiro. En 1941 se inician los trabajos de construcción del Parque de Roma, obra que se inauguró el 12 de agosto de 1947. Hasta 1947, desde 1929 había en Ciudad Barrios un alumbrado público para el barrio El Centro con lámparas de acetileno o carburo, las cuales se encendían de 6 de la tarde a 10 de la noche. Hasta que en 1947 don Carlos Guerra Campos adquirió una planta generadora de electricidad para el alumbrado público y algunos servicios domésticos. El servicio se brindaba de 6 de la tarde a 11 de la noche. En 1948 fue fundado el Casino Ciudad Barrense, por muchos de los que habían sido integrantes de la desaparecida Sociedad de Obreros. En 1955 se construye el Mercado Municipal, el cual ha sufrido modificaciones en 1970 y 1982. El 9 de septiembre de 1958 fue inaugurada la carretera de tierra, que ya pasaba por donde está ahora, desde Chapeltique a Ciudad Barrios. Los obreros que trabajaron en esa obra desde 1957, se alojaban en unas champas que construyeron en lo que desde entonces hasta hoy 2007 se llama Las Champas. En 1959 se instaló en el centro la gasolinera ESO, en un predio donde más tarde construyó su residencia don Luis Alonso Araujo. Esa gasolinera fue comprada más tarde por don Geofredo Amaya y la ubicó en el barrio Concepción, sobre la avenida Gerardo Barrios. Posteriormente se denominó gasolinera Shell. Don Geofredo se la vendió a don Reinaldo Sorto. Para 1960 las construcciones de casas se empezaban a hacer de ladrillo, abandonando el adobe y bareque. Pero la plaza central solo fue empedrada a la mitad. En 1961 se demolieron las champas de la plaza central y se empezó la construcción del Parque Central, cuando la alcaldía era administrada por el alcalde Luis Arturo Quintanilla. El consejo estaba formado por el síndico Neftalí Armando Portillo, los regidores Simón Márquez, Salvador Márquez. El 14 de junio de 1964 es inaugurado el primer puesto de salud de Ciudad Barrios. El 14 de junio de 1967 se inaugura el puente de bóveda de la entrada de San Miguel a Ciudad Barrios. Antes de esa fecha, el paso era por el final de la avenida Gerardo Barrios, abajo de la iglesia Efeso. El 4 de agosto de 1967 es inaugurado el edificio de la Guardia Nacional en la segunda calle poniente del barrio Concepción, en un terreno donado por don Carlos Boyat. El 10 de agosto de 1967 es inaugurado el servicio de energía eléctrica proveído por CEL, el cual se daba las 24 horas del día y para cualquier uso público y doméstico. En este mismo año 1967, en el predio frente al convento parroquial, donado por don Carlos Boyat, se construye Antel. En 1971 fue construida la cancha de básquetbol en el Parque de Roma.
El 1 de octubre de 1972 se inicia la formación de la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros. El 11 de noviembre de 1972 fue inaugurado el edificio de la Unidad de Salud, en el edificio que ahora es del Instituto Nacional de Ciudad Barrios, donado por don Carlos Boyat. Antes de esa fecha funcionaba en una casa alquilada a don Geofredo Amaya. En 1975 se inicia el adoquinado de algunas calles del barrio El Centro, las que rodeaban el Parque Central, y una primera etapa de la avenida Gerardo Barrios. Parte de la 3 y 5 calle Poniente hasta la esquina de la calle principal de la entrada a la colonia Gerardo Barrios. En 1975 también se funda el Juzgado de Primera Instancia, cuyo primer juez fuera el Dr. Edgar Iglesias Rivera, y el 5 de julio de ese mismo año se llevó a cabo el primer juicio contra el reo ausente Agustín Díaz. Otros jueces han sido José Guillermo Araujo, Óscar Antonio Cruz Hernández, Benjamín Fuentes Franco interinato de 1 mes, José Rigoberto Celaya, Augusto Antonio Barrios y otros. En 1976 es construido el puente de la salida hacia el Llano El Ángel. En 1977 es fundada la Casa de la Cultura, cuyo primer director fue el bachiller Jaime Salvador Machado. Comenzó a funcionar en una casa frente al Parque Central, propiedad de doña Irlanda Gutiérrez. Han ocupado los puestos de director y bibliotecarios Arnoldo Enríquez, Dalía Isabel Nolasco, Ernestina del Carmen Cruz, Dalia Margarita Quiroz, Marvín Orsia Maya, Marcela Franco de Rubio, entre otros. El 20 de febrero de 1978 se inaugura el Instituto Nacional de Ciudad Barrios. En 1980 es construido el edificio del Centro de Salud, al norte del barrio Roma, en un terreno donado por don Carlos Boyat. Fue inaugurado en tiempos de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el 28 de noviembre de 1980, cuando en Ciudad Barrios era alcalde don Benjamín Fuentes Franco. Esta moderna instalación quedó equipada con sala de refrigeración, rayos décimo, salas de operaciones, morgue, salas de consultas, emergencia, salas de internado y cirugías, medicina general, cocina, archivo, secretaría, administración y otras. El primer director fue el doctor Roberto Arnoldo Alemán Rivera. Y el primer administrador el señor José Nicolás Laínez Hernández. La primera jefe de enfermeras fue la señora María Soledad Zuleta de Alvarado. Bueno, esto fue algo acerca de la historia de Ciudad Barrios. Gracias por su atención, saludes a todos el pueblo de Ciudad Barrios. Hagamos de nuestro pueblo un Ciudad Barrios mejor.